Ya, maestro, ya. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor tengan todos vuestras mercedes. En este espacio, por estos días, lo hemos entinado para explicar, para ampliar, para poder ver de una forma un poquitito más desmenuzada las grandes bondades que los maestros han entregado, especialmente las de que está entregando el maestro Samael Guadalupe Torbeor por estos días. Porque, ¿cuál es el propósito de esto? De que aprendamos a valorar lo que llega a nuestras manos. Hay gente que ha tenido tesoros gigantescos en sus manos y no han sabido lo que es eso. Y por ignorancia los dejan ir. Entonces el propósito de esta clase es cuantificar, saber valorar. Alguna vez les conté en alguna, creo que en esta o en una clase similar, la historia de aquel anillo real que por allá en Bagdad le mandaron, el abuelo le dijo para que miraran las. Vuelvo a contarlo. Yo sé que lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Mandó al nieto a una plaza de mercado común y corriente y ellos miraban allá ese anillo. No le alcanzaban a dar un dinar, la moneda de ese entonces, creo que era dinar. Vamos a llamarla dinar. Así no se llame así, pero vamos a llamarla dinar. Y la gente, no, medio dinar, un cuarto dinar, no. Cuando llegó otra vez a la casa, no, abuelo, mire esto, el que más me ofrecía, y ahora vaya donde el joyero real, y no se lo venda por ningún precio del que él quiera. Y llegó el joyero real y lo miró y una le ofreció 60.000 dinares. Y él apenas abrió los ojos, dijo, no, no, 80.000, no, 100.000. Para no alargarle, el chico le subió hasta 300.000 dinares. Y él llegó hasta asombrado donde el abuelo, abuelo, ¿cómo es posible que me hayan ofrecido esto y el otro no alcanzaba ni a hacer ni ofrecer ni siquiera un dinar? Dice, porque este es un joyero real. Eh, Logré, y su merced, no, logremos aprovechar al máximo estos tesoros. Y por un lado, pues sacarle el mejor de los jugos y por otro lado, evitar un juicio de desperdicio sobre nuestras cabezas. Pues bien, ya que decía el maestro que cuando estaba dando unos perdones por allá, si las gentes supieran la grandeza de estos dones, la fila de carros saldría desde aquí, llegaría hasta la ciudad de Bogotá. Porque, o sea, kilómetros y centenares de kilómetros de fila esperando esas bondades. Somos unos privilegiados, unos enormes privilegiados. Pongámonos a pensar lo siguiente. De los 8.000 millones de habitantes de la Tierra, estos enviados de Dios han elegido nacer en el lenguaje, hablando el mismo lenguaje que su mercedes y mi ser hablamos, el castellano. Han elegido, han creado estos mecanismos para llegar a todos nos,
aún allende el tiempo, allende la distancia. Hoy por hoy, en los días del Cristo no existía internet. Y eran los que estuvieran cerca de él, los que recibieron esas bondades. Hoy tenemos esas bondades del internet. Y estas igualmente hemos nacido en el tiempo que es. Recuerdo el día en que el maestro Kelly, por estos días, exactamente por estos días, hace 33 años, en el Lotocosmos, el maestro Kelly miraba al piso. Estábamos sentados ahí y él miró al piso y se puso a llorar. Y entonces yo le pregunté, maestro, ¿cuál es el motivo de vuestras lágrimas? Y él me decía, estoy mirando centenares de criaturas que claman por un cuerpo físico en una esfera iluminada por un sol como esta. Y algunas de esas, se les dará esa oportunidad. Pero cuando se les dé esa oportunidad, yo ya no estaré aquí. Ya no tendrán las bondades que sus mercedes tienen. Los privilegios que hoy tienen. La verdad que en ese entonces nosotros creíamos que eso nos iba a durar para siempre, es la verdad. Y no fue así. Por estos días, que son los días del maestro Samael o Alba Torbeor de Colmiguel, nos está entregando también unas bondades inmensas, inmensísimas. No creamos que nos van a durar para siempre, porque no es así. Hay que aprender a aprovecharlas al máximo para que su efecto dentro de nosotros sí sea para siempre, pero no para desperdiciarlas. Entonces, haciendo esta breve introducción al tema que estamos hablando, quiero empezar la diferencia de lo que es un perdón y lo que es una remiseria. Y vamos a mostrar el tipo de diferencia. En este caso, alguien preguntará, pero ¿cuál es la diferencia de esto al aquellas frases que decía el Cristo, tus pecados te son perdonados, y que Él se ofreció en la cruz para el perdón del karma de la humanidad? Muy bien, voy a explicar eso con mucho gusto. Empezamos por el Cristo. Cuando Él, antes del Cristo, esta esfera no era una esfera de redención. Y sobre la esfera existía una sentencia del Señor Jehová terrible. Toda alma que pecare, esa morirá. Si se hubiese aplicado a ratablas esa sentencia,
no habría un solo ser sobre la tierra. Si bien es cierto que las almas van muriendo y la gente prácticamente no tiene alma, pero tiene un embrión de algo, un embrión de algo. Algunas ya definitivamente no tienen nada, tienen de algo. Y el propósito es hacer crecer esa alma para que se vuelva una Mahatma. Pero bueno, ¿cómo era el mecanismo que existía antes del Cristo para ayudar a los seres? Existía el sacrificio continuado. Si alguien cometía un error, ofrecía en sacrificio una tórtola o un cordero o un becerro. Esos activienes, me explicaba el maestro Kelly, que los pecados se lavaban con sangre, siempre, todos se lavan con sangre. En este caso, los activienes morían de los que se arrepentían. Y esta palabra es importante, de los que se arrepienten. De los que se arrepienten. Entonces, cuando se hace esa remisión o esa remisel, se hace ese perdón, ahí hay una remisel con la sangre. Cuando se ofrecían esos activienes, ¿qué pasaba? Los activienes, su cuerpo físico moría para que esos pecados no quedaran en esa persona y los consumieran. Pero eso no quería decir que los activienes, su sacrificio hubiera sido en vano. Esos activienes, la chispa de esos activienes evolucionaba, crecía, hacían las vestes de un redentor. Y ellos nacían en el pueblo de Dios posteriormente. Esas tórtolas, esos becerros, esos activienes, eran seres buenos, justos, que nacían en el pueblo de Dios. Cuando el Cristo ofrenda su sangre, la tierra pasa a ser, o la Geagnus, pasa a ser una esfera de redención. Esa esfera de redención o de redencel, ya los sacrificios de activienes pasan a ser magia negra. ¿Por qué? Porque el Cristo ya dio su sangre al por mayor. Para los que se arrepienten, torno a decir, para los que se arrepienten. Pero el Cristo blanco tiene su extensión en los abajo, en los abismos. O sea que el Cristo rojo es una parte del Cristo blanco, sale del Cristo blanco y está en los abismos. De tal manera que en últimas las cargas de quienes se arrepienten quedan sobre las espaldas de ese Cristo rojo, quien a su vez, después de cargarlas un tiempo, se las endilga al verdadero responsable, cual es Satán, del error de los humanos. Allá que, allá que, de los que se arrepienten, vuelvo y digo una vez más, de los que se arrepienten.
Ahora bien, o sea que para uno recibir un perdón de esa categoría, tiene uno que tener altos niveles de arrepentimiento para esto. Estoy hablando con el Cristo. Y es una esfera de redención de todas formas. Si el Cristo no hubiera entregado su sangre en esta esfera no sería esfera de redención. Decía el maestro Kelly, en 300 años el Cristo volverá en otra esfera a ser el mismo, tierra alta. Y los mejores de sus mercedes, y ahí me estoy incluyendo a sus mercedes, los que me están oyendo, las palabras que decía el maestro Kelly en ese momento, y los mejores de sus mercedes serán tenidos en cuenta para ayudarle al Cristo a hacer de esa miseria, de rescate de esas almas, en esas esferas. Muy bien, entendiendo ya ese mecanismo, ahora pasamos a mostrar los perdones que los maestros han hecho por estos días y siguen haciendo. Antes de entrar a explicar lo que son las remisencias. Lo que pasa es que los maestros toman las cargas de karmáticas por errores cometidos ya y las sacan, aún sin haber tenido el total arrepentimiento profundo. Eso sí, con una intención de cambio. Vamos a explicar eso. Voy a explicar, por ejemplo, un gran perdón que hizo el maestro, y eso fue un perdón, no remisel, sino perdón. El 11 de enero del año 1994, en la cual 14 catorcenos, o sea, 14 grupos de 14 personas, más un abad por cada uno de ellos, se le limpió el karma desde cuando venía desde el sagrado sol absoluto hasta ese instante. Todo ese karma hasta ese momento. Karmas tal vez impagables, pero fueron limpiados. Y de pronto comprimidos algunos, posteriormente, en una gran comprensión, para que las personas entraran en un proceso de reflexión y quedara totalmente comprendido ese paso. Pero es menester hacer la claridad de que la limpieza del karma no implica que se haya hecho un proceso de cambio, de, de limpieza del pecado que la persona pudiera tener dentro. Es diferente. Eso se hizo con otro proceso llamado la teurgénesis. Ahora explico. Lo que se hizo es que las cargas y los karmas que la persona tenía que pagar, muchos en potencia ahí, fueron quitados de esa persona.
Les explico esto para que lo podamos entender mejor. Por estos días he explicado que hay tres tipos. El karma, de acuerdo a su ejecución, lo podemos ver de tres tipos. Karma en potencia, Acá que mire, que es usted como la acá deuda que que marca está ahí. vive Hay que por acá pagarla, y pero porque no tiene camioneta, tiene todavía carro, no empieza a pagarla. porque por lo menos pague un seguido. Entonces fuera de cada uno de Karma nosotros, ya en desarrollo, tenemos en para ejecución, cada uno de nosotros mínimo tenemos que empezó saber a pagar ese karma. cómo comer todos los días y nos sobra. Uy, si uno dice que no tiene, pero en realidad Estos para dos la comida karmas es lo importante, pero lo malo es que hay son gente los que que no se han tiene nada para negociado. comida, solo se les falta Y el gastar kamaduro. montones de billetes, Los pero kamaduros es cuando ya un karma empezó a ejecutarse y ya no tiene reversa ninguna. Ya ese karma hasta que termine de ejecutarse. adentro está la determinación, allá sí no sale, Ese aquí kamaduro, se ejemplo, traba una porque persona que nació ciega la que vive, o sin no brazos, le puede sin comparar, piernas. hay que comparar ahí solo por Eso se da cuando una persona es extremadamente entonces sale la persona, contumaz y no ve ni oye razones, usted ni reflexiona de ninguna manera. Entonces le llega un kamaduro, claro, eso es pura que es vida. un karma que no Ganaba tiene aquí reversa 10 ya. millones de pesos. Tenía 2 años Solamente a ver trabajando. si así con dolor Bueno, el entiende. marido por allá mi plata. ¿Qué hicieron ellos que porque ganó En menos? ese Pero 11 de, más años de enero del y 1994, ahora les toca volver a todos vivir. los karmas El compañero supuestamente un taxista de Bonita le dijo, eh, claro que usted lo que quiere que ganar. estaban así Usted potenciales gana 100.000 y quitan 50. fueron quitados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y algunos karmas en Vendieron por allá desarrollo también fueron ya estaba 10 quitados millones, todo por la de comida. quienes allí estuvimos. De Petro. Petro la regaló Las 3 veces, Petro nos cargas salió fueron muy grandes, lo ganando que mucho. se nos Nosotros quitó. regalamos a uno, no se van a retar en la política. Sí que eso lo afecta, pero es que Yo les esa cuento vaina como una afecta, experiencia afecta a todos nosotros. personal, mía, De mía. otra manera la política es pura triste. Por Tiempos uno que le tiene atrás que de meter ese hecho, cuento. Ay, si soy uribista me parece que tenía yo la visión de que pueden a mezclar el cuento. caminaba yo, Eso le iba a decir, salía de mi casa más bien a mí no me importa y si me soy ponían uribista, una la piedra política me parece una gigantesca sobre la ladilla. espalda La gente se mete en eso y mi ahí. ser caminaba casi que formando, casi mirando al piso, La esa cubana. doblado por el peso tan grandísimo de esa piedra. Yo recuerdo que le pregunté al maestro, Y ese momento, ¿cuánto estábamos todavía? Ah, pues bueno, ganó no le sé, dije pero qué pero significaba ya eso. estamos igual que Y antes él de me la dijo, es el alcaldía, peso ese de tema de tus nosotros igual, cargas, estamos igual. de tu karma. Pero tranquilo que pronto te ayudaré, porque ese peso te pudiera aplastar para siempre. Y fue cuando vino esa limpieza el 11 de enero de 1994. Claro que ahí mire que no necesariamente se hizo no hubo menestencia del arrepentimiento total, sino esto fue una promoción de los cielos. Pero hay un compromiso, y aquí es el compromiso que quiero hablarles. El que no, el que reincida como el perro al vómito en los delitos que fueron quitados de encima de la persona. Se cobra 47 veces más, o 13 veces más, o 49 veces más, o 70 veces más, o 70 veces 7 más. Se llama la ley del cobudo, que es la que juzga a los violadores de conciencia. O sea, aquí no es como en la Iglesia Católica cuentan. Las leyes de Dios no es como en la Iglesia Católica, que peco y rezo y empato. No es así. No es así. Luego se han dado
limpiezas y perdones puntuales. Perdón contra el delito del homosexualismo, ese ha sido el más fuerte de todos. Perdón contra por los delitos del sexo oral, perdón por el delito de la masturbación, perdón, y el maestro Samael ha dado perdón por el delito de los contra los activienes, matar activienes. Pero indudablemente, si una persona la limpia y reincide en el delito, se le aplica la ley del común. Recuerdo que el perdón del año 1994, el 11 de enero, el compromiso es que si se reincidía en esos delitos que nos estaban quitando de encima, nos devolvían las cargas potencializadas 13 veces más. En una limpieza que nos hicieron del delito contra los actibienes, del maltrato de los animalitos, se nos devolvía 49 veces más ese maltrato. Pues bien, por estos días el maestro Samael nos ha estado limpiando de muchas cosas. Ha habido perdones y ha habido remiseles. Para el efecto de la persona es el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre remisel y perdón? Que todavía no le he dicho. El perdón, ya como vimos, las cargas pasan directamente a los lomos de Lucifer. En el perdón. Y él ya mira cómo se las endilga a Satán. En la remisel, las cargas pasan a las espaldas de quienes los maestros lo designan. En principio sería directamente sobre las espaldas de Satán, pero por lo regular por estos tiempos se está poniendo las cargas en las espaldas de los enemigos de la obra de Dios, de los que están sacando a la gente de la obra de Dios, de los que están atacando, los teocidas en la época. Sobre las espaldas de ellos están quedando estas cargas. A negocio tan malo que están haciendo esos personajes, atacando al pueblo de Dios. Eso es una remisela. Para la gente es igual, pero el destino que llevan esas cargas es lo que difiere. En el perdón lo recibe el Cristo rojo, o sea, el Lucifer, para procesarlo. En la remisel lo reciben estos personajes de las cuales estamos hablando, estas cargas. Hace 4 apartamentos ahí, usted le compra un apartamento y no puede ni hacer, no puede ni hablar, no puede ni hablar. ¿Ven cómo es? Y ahora esos que están haciendo allí, Todos esos karmas van dirigidos hacia ciertas criaturas. les prometen 2 baños Muy y bien, quedan con uno a los actores grandes. entonces esa es la explicación de la diferencia entre lo que es el perdón del Cristo. Primero las formas haciendo la síntesis, ¿no? Primero lo que era el sacrificio de holocausto por los pecados, luego después del sacrificio de Cristo en la cruz, el tipo de perdón que a través de él encontramos. Y luego ahora
de estos tiempos, la gran promoción que el cielo está haciendo con estos perdones y estas remiseles que el maestro Samael está llevando a efecto. Entonces, les preguntamos a sus mercedes si fue claro la explicación o qué quieren que les ampliemos o qué preguntas tienen respecto a este tema. Adelante, por favor. Si usted tiene más plata que alguien que tenga un apartamento o dos, una casa vale más de tres, cuatro apartamentos. Usted ya es incorrecto. Buen día, maestro, y buen día a todos los presentes en la sala. Habla en pantalla, figuro como Miriam Díaz, pero mi simbre es Namuan. Maestro, Adelante. tengo una inquietud y es con la remisel que hubo del hilo, en este instante se me pasa el nombre de la remisel, pero Del eh, Gencar. Genkicar es La gratísimo. Regisel Gencarica, sí. En Carica, gratísimas. Entonces, maestro, la remisel no la hice en casa, sino que la hice en casa de mi mamá. Ella vive con mi hermana mayor. Le pedí un hilito, quería hacerla, eso fue el lunes festivo en Colombia, entonces le pedí un hilito a mi mamita para poderlo hacer y he subido a la terraza a hacerlo solita porque ninguno está vista. Cuando he bajado nuevamente a donde estaba mi mamita y estaba ella me dijo que qué era lo que estaba haciendo, que por qué no pedía permiso y por qué no le decía para qué iba a hacer brujerías en la casa. Entonces, mi inquietud, le dije, no, no son brujerías, no me hago daño ni le voy a hacer daño a nadie, son cosas de Dios. No fui al detalle, pero ¿qué tan prudente es? Esa es mi pregunta, ¿qué tan prudente es contar realmente lo que se está haciendo y en qué consiste? Ella ha sido muy opuesta como a todo lo que uno hace y a la crítica, pero no sabía si eso le podía generar karma, la crítica a ella, o cómo debo enfrentar esta situación. Gratísimas, maestro. Muy interesante vuestra pregunta. Permítame primero hablar de qué es esa remisel. Primero hablar la palabra Gencar. Gencar, que de pronto muchos, algunos la conocerán, otros no la conocen. Gencar es el karma familiar. Sus mercedes han oído en la Biblia que dice: yo soy Jehová fuerte y celoso que castiga hasta la cuarta y quinta generación. Pero también está en Ezequiel 18, en el cual dice que si el hijo se levanta contra la maldad del padre y no hace lo que el padre hacía cuando era malo, pues no le afecta el gencar de los padres. Y a su vez, si el padre es el padre bueno y el hijo, a pesar de que lo enseñó y lo orientó por los caminos de Dios y él optó por otros caminos, el padre no es culpable de esos caminos. Pues bien, Genkar son los lazos kármicos de sangre que por la sangre se puedan tener. Eso es Genkar. Entonces, por ejemplo, en ese caso de tu mamá, que ella de alguna forma, por muy inconsciente, por ignorancia, por lo que sea, se opone a estas enseñanzas. Entonces pudiera haber un lazo
de Gencar con su merced, que su merced tuviera que pagar supuestamente un pedazo de karma por la familia, porque quieras o no, los familiares son familia de uno, salvo casos extremos en los cuales hay gente que se ha levantado dentro de la familia en una abierta oposición y enemistad total contra esta doctrina. Ahí sí ha tocado que cortar de raíz con la familia, cortar totalmente. En este caso, de todas formas, la madre es madre, el padre es padre, los hijos son hijos, los familiares. Yo no quisiera que le respetaran las ideas, que la sangre, seguir con la familia, con los lazos familiares, pero que sin que eso nos afecte nuestro desarrollo espiritual. Alguna posible línea de Gencar. Me explico. Que, por ejemplo, unos hermanos resulten hablando mal de la doctrina o haciendo cosas en contra de la doctrina y uno tuviera que pagar por ellos. Por eso. O haciendo malas acciones y uno por cuestión de sangre tener que pagar por eso. Entonces, lo que se hizo, la gran, la gran, la gran remisel, porque fue una remisel que hizo el maestro Samael, a quienes estuvimos haciéndola en esa runa Moravid, que así se llama la runa con la cual se hizo esta limpieza. Lo que se hizo fue cortar esos lazos de karma por la mala conducta de ellos. Pero siguen siendo nuestros familiares, los queremos, con todos los errores que puedan tener. Pero ya el karma de lo que hagas en ellos por su cuenta ya no nos afecta, ya no nos afecta. Eso es la gran bendición que fue hecha este domingo pasado y este lunes pasado. Una limpieza de ese karma familiar. Seguimos queriéndolos como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos, pero no nos afecta sus acciones, no nos afectan si no somos leales a esta doctrina. ¿Ven cómo es? Salvo que esa persona se levante en una forma abiertísima y aliándose con los enemigos a atacar, porque una cosa es que la mamá pues diga cosas por allá raras, que no entienda y que diga cositas, así como la madre tuya. A otra cosa es que ya deliberadamente se le erijan como enemigos y comiencen a atacar eh, la doctrina, como ha pasado en otras circunstancias, y toca enfrentarse uno decididamente a esta situación. Habiendo explicado lo que es el Gencar, los karmas gencáricos, pasamos a responder vuestra pregunta. Ahorita, después de que responda tu pregunta, voy a ampliar otro poquito más de Gencar. Mira, ahí hay un punto, una línea muy fina, mi querida hermana. A veces uno, por miedo a encarmar a las criaturas, no habla, no dice. Y a veces uno dice demasiado.
hay una línea intermedia. Me viene a la mente algo que quiero contarte, las dos situaciones para sus mercedes. Cuando en el año 1984 recién conocí esta doctrina, el maestro Kelvin nos entregó el Padre Nuestro magnetizado, que en algún momento de pronto Dios se los enseña a sus mercedes. Eso es para activar todos los chakras. Y yo pues emocionadísimo salí, la primera que encontré fue a mi hermana y comencé a explicarle el Padre Nuestro magnetizado. Y el maestro me llamó la atención y me dijo, mire, no haga eso. Porque ella no está interesada en esta doctrina. Ella come carne, ella tiene, pues, tiene su vida mundana. Y usted por la buena intención de querer ayudarle, pero ella al ponerse las manos en los chakras así sucia, lo que va a hacer es ensuciarse más. Por hacer bonito, hace feo. Ahí hay que ser prudentes en ese caso. Ahora le voy a mostrar el otro lado. En el año 1986, estando yo en la ciudad de Medellín, 85, perdón, estando yo en la ciudad de Medellín, donde yo vivía ahí solo, hasta en ese momento estaba viviendo, mi familia estaba en otra parte, pero yo estaba con una avanzada, estaba empezando a laborar allá. Y en la casa donde yo vivía un médico bioenergético. Y ese médico bioenergético me invitó a unas reuniones que había de estudiantes de medicina y de médicos bioenergéticos allá. Allá aprendí muchas cosas. El maestro Kelvin me dijo, yo se lo voy a preparar para que él te enseñe. Y así fue, yo aprendí muchas cosas. Pero en un día de esos había un muchacho como muy inquieto, estudiante de medicina. Y yo ese día le dije, bueno, le digo, le enseño, no le enseño. Bueno, y comencé a hablarle de las doctrinas, de las cosas que el maestro Kelly estaba entregando en ese entonces. Y esa noche me fui para mi casa pensando, ¿será que hice prudentemente o fue imprudente? Bueno, afortunadamente el tiempo me mostró que no había sido imprudente y que había sido exactamente lo que había que hecho. Ese muchacho hoy, vuestras mercedes lo han oído, lo conocen como el maestro Isaí, uno de los mejores maestros de esta doctrina. Entonces, mi querida Magda, váyase por el camino, busque la sabiduría de Dios, que sea su ser el que la guíe, porque hay momentos que hay que callar y hay momentos que hay que hablar. Hay que hablar. Un indicador le doy. Hable un poquitito y si la persona recibe, dele más, dele más. Eso es como el galán que está enamorando a una Eva. De aún de la maldad se aprende. Los don Juanes, los expertos en seducción,
comienzan a botar la pistica, y si la otra la comienza a recibir, entonces siguen botando, siguen entregando, y si no, pues se recogen y cambian de estrategia. Aquí hay que hacer algo similar. Uno suelta algo. Si ese algo fue para risas, fue para burlas, fue para escándalo, hasta ahí fue. Listo, no más. Hasta ahí fue. Pero si de pronto la persona comienza a sentir algún interés, uno va dando gradualmente, viendo que esa persona haga digestión a lo que se le está entregando. Así es la técnica de conquistar las almas. No es soltarle todo el discurso, ni tampoco que dejarlos completamente en ayuno. Se va soltando de acuerdo a cada quien. De acuerdo a cada quien. Esa sería mi contesta. De todas formas, los rituales nuestros no es bueno que los vean los profanos, a menos que haya algo de interés en ellos. Algo de interés. O que uno tenga la esperanza que con eso pueda romper una parte del hielo del alma, del frío del alma que pudieran tener. Espero que mis palabras hayan servido en parte o en bastante a vuestra contesta. Pero si no queda claro, con todo el gusto, mi querida hermana, pregúnteme para terminar de clarificar. Adelante, venerable hermano. Muy claro, maestro. Sí, me queda muy claro y te agradezco bastante. Solo que no era mi madre estaba ahí y de ella percibí en sus ojos como mucha serenidad, como que había comprendido lo que contesté, que eran cosas de Dios y que pues no le haría daño a nadie, ni siquiera a mí misma. Es mi hermana, pero pues con ella hay que ir así como lo dices, que es poco a poco. Gratísimo, maestro. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna preguntita? ¿Otra pregunta quieren? Adelante, por favor. ¿Hay más preguntitas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ampliar lo del GENCAR. Sus mercedes, por ejemplo, han visto que familias de gente con cáncer, el clan completo, es un GENCAR. Yo he tratado familias, personas en las cuales la bisabuela fue violada, la mamá fue violada, la bisabuela fue violada, la abuela fue violada, la madre fue violada, la hija fue violada, la nieta fue violada. Una cadena, eso es GENCAR. Otra cadena, la bisabuela fue abandonada, fue golpeada y abandonada por el esposo, la abuela igual, la mamá igual, la hija y la nieta, todas en el mismo trayecto. Hombres también, hombres que a la tal edad son asesinados o mueren, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, con las mismas características. Eso es GENCAR. Todo eso es GENCAR. Entonces, lo que estaba haciendo el maestro Kel Samael es quitándonos esas cadenas de GENCAR. Esa gran dádiva para que nos podamos levantar y hacer en la lucha por hacer la voluntad de Dios,
Ya no tengamos esas amarras tan terribles, tan espantosas en esta tierra. Es importante ver la grandeza de lo que estamos recogiendo, lo que estamos recibiendo en estos días. Aprendamos a recogerlo y valorar ese tesoro, así como el anillo del Shah, de la dinastía de los Shah. Valoremos este tesoro gigante que nos están entregando. Bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta en torno a esto que estamos hablando o un porte, adelante, sus mercedes. Sí, la Dragón Pidal está grabando la clase. Adelante, entonces. Urlin, no, el icono no está porque no se está grabando directamente, no tuvimos quien lo grabara, pero la Dragón Pidal lo está grabando de celular a celular. Bueno, entonces vuelvo y pregunto, ¿tienen preguntas al respecto? Adelante. Maestro, buen día. Adelante, Gásico. Maestro, es que quisiera saber si la limpieza de los chakras y la limpieza de las aguas es una remicel, maestro. Gratísimas. No, aquí hay otra claridad. La limpieza que nos dio es un mecanismo de limpiarnos, así como nos metemos a la ducha y nos sacamos el mugre del cuerpo. Esta técnica es una venticel, la de las aguas, tanto para la limpieza de la energía Vesky, esas son limpiezas y esas las podemos hacer las veces que queramos para sacarnos, para limpiarnos, eso sí, pero no con el ánimo, no de volvernos a ensuciar al son de los tamarindos, sino buscar quedar limpios de esas energías negativas. La remicel ya está es con la ley de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Para que nos entendamos. Y esa pregunta es muy buena, la que acabas de hacer, Gásico. Lo que pasa es que en las remiceles lo que nos están quitando es karma. 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 De alguna forma, karma, que tendríamos karmas en potencia, que ahí estaban en potencia. Y nos lo quitaron. En las limpiezas son mecanismos para que nos saquemos esas energías negativas que fluyen por nuestro cuerpo y podamos caminar. Así como te dije lo del baño. Así como se lava uno los dientes, o se lava uno la piel, o se hace un sauna. Entonces, imagínense algo parecido, pero ya a nivel de energía Vesky, que fue lo que explicamos la semana pasada, qué era la energía Vesky y cómo se hace esa limpieza. Entonces, por eso es que las limpiezas se pueden hacer las veces que uno quiera, pero las remiseles no, porque las remiseles sí necesitas que sea el maestro el que esté presente, el juez de la ley ahí, para tomar esos karmas y pasarlos a las espaldas de, de Lucifer o a las espaldas de los seres que ellos avienten. Esa es mi contesta, Gásico. ¿Queda claro? O si no, adelante, pregúnteme. Gratísimas, maestro. Esa es la duda que tenía. Gratísimas. ¿Pero queda claro? Sí, señor. Muy bien. Muy importante hacer esa claridad, porque tiende a confundirse remicel con limpieza, con perdones, pero esta clase justamente es para eso, para que tengamos claridad de cuál es la diferencia entre cada uno de esos términos y de esas acciones que se están, o axeles, que están sucediendo
y sobre todo la grandeza de eso, la grandeza de estos eventos. Bien, bueno, ¿qué otra pregunta sus mercedes tienen al respecto? Adelante, por favor. Bueno, quiero hacer énfasis, mientras se animan, en lo que es la ley del cojudo, que es la ley que rige, ustedes van a encontrar que muchos evangelios dicen, es la que rige los demonios. No, la ley de Catancia también rige los demonios. Es la que exactamente rige las violaciones de conciencia. Voy a explicar con un ejemplo. 6 de noviembre del año 1996. Pude presenciar un juicio en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Hora 10 de la noche. Voy a contar previamente, me devuelvo a los hechos para contar posteriormente. Había un ser que era monje ahí en el templo. Era monje. Y el hombre vio a una muchacha que era bonita y jovencita, pues virgen, entre otras cosas, la jovencita también. Y comenzó a hacerle la cacería, la cacería, la cacería, la cacería y tan, hasta que la aprovechó. Y después de que coronó la jovencita, entonces ya la jovencita la buscaba y no, quite ya, que usted me huele a feo, no quiero nada con usted. Él solamente quería era eso, inaugurarla. Y el tipo era monje. Entonces, obviamente tenía mucho más conciencia que una persona de la calle. La muchacha, desesperada, tomó un dinero y se fugó del templo y se fue por allá, para otra ciudad. Entonces, ese 6 de noviembre del año 1996, llegué yo al templo y estaban juzgándolo. El maestro lo llamó a cuentas. Venga para acá, mijito. Venga para acá. Y le dijo, le hizo cuentas. ¿Cuánto valía traer a esa joven? Le mostró todo lo que estaba sufriendo esa muchacha, todo el daño que él le había hecho. Dijo, pero hay una forma de resarcirlo. Hicieron cuentas, ir por ella, traerla y pagar lo que ella se había llevado, valía dinero de ese entonces 700,000 pesos. Yo le voy a dar ese dinero. Yo le voy a dar ese dinero. Pero no se lo voy a regalar. Usted lo va a pagar. ¿Cómo lo paga? Va hasta Ícamo Real y me trae un bulto de Ícamo Real. Eso no pesa nada, ¿no? Me trae, cada bulto se lo voy a pagar a tanto. Bueno, salió una X cantidad de bultos y él podía traer unos 2,
o 3 bultos en el día, algo así, por X días. Ítamo Real es lo mismo que Tálamo Real. Dijo, tú vas y los traes, yo se los compro y el dinero es el que te voy a dar para que vayas y la traigas y yo los empozo. Le dijo el maestro que Leonesto, todos los empozo. Aquí se aplicaba la ley del amor. Paremos ahí un momentito. Gasipot, si estás ahí, le hago una pregunta a mí. Sí, señor. Si un hombre se burla de esa muchacha, de una muchacha, le roba su inocencia, su virginidad, y después la tira como un zapato, como una toalla, como una chancla vieja para un lado. ¿Cuál será el karma de ese tipo? ¿Cuál cree su merced que es el karma para ese personaje? Pues maestro, yo creo que pueden ser varios, maestro. O sea, por ejemplo, yo creo que una vez me puse como, digamos, a inconscientemente jugar con una persona por un despecho que tuve yo y me quité el no con otra persona y prácticamente duré como 15 años sin pareja. Bueno, pero en este caso concreto, del que le Pues estoy hablando, ¿cuál debe ser el karma? el karma, maestro, mm, pues ¿qué sería maestro? O sea, No le dé tantas vueltas. pues el karma, digamos que puede ser a nivel sexual, maestro. Mire, ¿por qué se enredan tanto en la vida? Simplemente con la vara que midiereis, con esa seréis medidos. No. O sea, si él le hizo eso a esa muchacha, pues el karma será a una siguiente existencia, él nacer como mujer y ella nacer como varón y hacerle lo mismo. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Le queda claro? Sí, maestro. Así de simple. Ese era el karma que él tenía ya, el karma potencial sobre su cabeza de ser, era ese. Cuando el maestro le ofreció ir por 15 días, todos los días, bueno, con excepción del sábado, creo. O sea, 15 días no continuos, sino 15 días en ir y traer los cultos Ítamo real. Ítamo quiere decir tálamo, y Dios y todos los empos. Él estaba ofreciendo que ese karma de de una existencia lo pagara con 15 días de ir y venir, solo con 15 días de labor, y él lo imposaba con la muchacha. Esa es la ley del amor, porque le comprimía el karma de esa manera a 15 días, ir y venir, y con unos bulticos que eso no pesaban carambas, era nada. Y antes era una caminata bonita para que sacara buen físico. Esa es la propuesta. Y el tipo comenzó a hacer caras. Entonces el maestro le dijo, claro que eso es si tú quieres, ¿no? Porque si no quieres, pues tú me dirás o prefieres irte para tu casa. Y él dijo, prefiero irme para mi casa. Digo, listo, te vas, pero ya. Y lo echó del templo. A esa hora, a las 10:30 de la noche, lo echó. Y salió. No lo quiero ver amaneciendo aquí, no lo quiero ver. Y lo echó. El sábado, eso fue un jueves. El sábado siguiente,
El sábado siguiente, ya el tipo se había ido. El maestro se trajeó de saco y cilicio y profirió varios juicios sobre, y uno de esos fue sobre ese muchacho. Dijo, por 13 retornos, él será ella y ella será él. Y cuando esté más enamorado ella, la que hoy es él, quien es hoy es ella, le dará la patada. Ese será su destino. Por 13 retornos. Quiero que vean lo que es la ley del cojudo. Por ley del karma le tocaba una sola existencia, así. Ya listo. Pero por ley del amor eran solamente 15 viajecitos y ya se arreglaba el problema. Pero como la gente es obstinada, terca y dura, violando su conciencia, se le aplicó la ley del común y eso se le amplió a 13 retornos. A 13. A 13 retornos. Yo quiero que entendamos eso de la ley del común. Cuando se recibe un perdón y se burla de uno de ese, uno no, yo no, la criatura se burla de ese perdón, cayendo, reincidiendo en lo mismo, entonces se devuelve el karma potencializado 13 veces, o 49 veces, o 70 veces, o 70 veces 7. Depende de la gravedad de la falta. Yo espero que eso sea entendido. Entonces, adelante, los oigo. Gassi, ya ahora que les queda entendido ahora lo que es la ley del cojudo con este ejemplo, adelante, mi querido. Sí, maestro, sí. Y desde que estoy involucrado obviamente, Mercho es un mapa para poder evitar pisar cualquier tipo de minas para llegar a la meta. Esa es la ley del cojudo. La ley del que se le aplica al violador de conciencia. Bueno, pero sí es que quiero que quede claritico como la luz del día, para que no cometamos los errores que usualmente la gente comete. Ah, no, yo, pues me limpian y eh, por ejemplo, hay personas que con la limpieza, el corte de líneas, ya tienen una muchacha, o se consiguen un personaje, corte de líneas, y al otro día otra vez y otro corte de líneas, y ahí vamos, chévere. No, señores, así no es la vuelta. Así no es. Así no es. Cada vez que eso ocurre, el compromiso con Dios es más grande. Es más grande porque hay más conciencia. Con las leyes de Dios no se juega. Bueno, ahora sí, hay preguntas. Adelante, o aportes en torno a lo que estamos hablando. Estamos hablando hoy de lo que son los perdones, las remiseles, cuál es la diferencia entre los dos, qué es el perdón y los diferentes tipos de perdón que ha habido, que estamos hablando, perdón de todo el karma, perdón por el delito de los actibienes, de hacerle daño a los actibienes, el perdón del genka. Hace como un mes, creo, un poquitico más, el maestro Samael
dio el perdón sobre los delitos de los malos pensamientos. Hay esferas en las cuales se paga cárcel por un mal pensamiento. Aquí no se pagará cárcel tridimensional, pero aún por los malos pensamientos se es juzgada a una persona, porque está construyendo y está creando. Y cuando nos hicieron la limpieza del perdón de los delitos de los malos pensamientos, nos limpiaron todo un cosmos espantoso, un infierno que casi prácticamente todas las criaturas han formado allá en su mundo mental. Y créame que es espantoso ese mundo. El hecho de que nos hayan limpiado, que nos hayan dado ese perdón, nos mejora la capacidad de emitir un mejor órdenes mentales, muchas mejores órdenes mentales, con ese perdón que nos hicieron a ese nivel. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí veo manitas levantadas, entonces vamos a mirar qué manitas hay levantadas. Adelante, bueno, la otra manita que no es Gásipos y luego Gásipos. Bueno. Omar Alvarado, listo. Adelante, Gas. Primero es... Bueno, adelante, adelante. Pregunten. Maestro, es que quería saber cuando el maestro Samael empezó a hacer la última limpieza el domingo que tenía que ver con la parte zoofilia. Esa, digamos, así como yo no sabía que había 13.000 formas de robo de la zoofilia, ¿hasta dónde se puede extender? ¿Hay 13.000 formas también, digamos, un ejemplo de zoofilia o qué, maestro, para que de pronto, pues, o sea, uno evitar de pronto inconscientemente sin saber que de pronto esté haciendo algo y pueda estar cayendo hacia ese? Quería saber que de pronto nos pudiera explicar ahí esa parte, maestro. Claro, con mucho gusto. Muy buena, interesante pregunta. Mire, en la zoofilia, pues uno no asocia con zoofilia es relaciones sexuales con animales, claro. Por ejemplo, en la costa colombiana tienen relaciones sexuales con burras y con otros animales. Por ahí tuvo una marrana, tuvo una criaturita, tuvo un marranito que de marranito tenía cara de cuerpo de hombre. O sea, claramente ese animal lo violentaron. Todo eso es zoofilia. Pero uno uno tiende a pensar, o la persona tiende a pensar que solamente es relaciones sexuales con los animales. Pero les cuento que hay otro tipo de zoofilia más sutil que puede caerse. Darle besos a los animales. Yo he visto mujeres dándole besos en la boca a los perros. Y hombres dándole besos a unas perras en la boca, besando a las perras en la boca. No hagan eso. Eso es zoofilia. Eso es zoofilia. Supe también de una pareja que esa se enfermó, ella se enfermó y la llevaron a la clínica y le sacaron de la vagina un rollo de pelos de perro. ¿Qué pasó? Es que dormían en la misma cama, pues ella en pelota y el marido tal vez, o el novio, que fuere, también en pelotos, dormían con el perro. Y el perro soltaba pelos ahí en la cama. Entonces el tipo, pues en la revolcada, pues ahí en esa se revolvía y envolvía en el palo, recogía esos pelos y al tener relaciones sexuales con la muchacha,
pues le depositaba esa pelamenta, se lo depositó en su vagina. Todo eso es apestoso, eso es zoofilia. Dormir con animales de esa manera, eso es zoofilia. ¿Ya? Así pareciera que no. Hay que evitar esas cosas. A los activienes sí hay que quererlos. Yo soy uno de los defensores de los activienes. Pero no los humanicen, por favor. No los humanicen. Denles cariño, denles afecto, denles techo, que duerman bien, que reposen bien, que coman bien. A los perritos sacarlos a pasear. Si están en un campo, que sean libres. Pero no los humanicen. Eso es zoofilia. Eso es zoofilia. Y espero que eso quede claro. ¿Ya? Vi una dama. No, vi una dama, no, una perrita en una casa por allá. La perrita era muy entendida y se le hablaba y la perra entendía perfectamente, como si entendiera perfectamente el castellano. Me quedé mirándole a los ojos a esa perrita y vi en ella una dama que tenía un perro y el perro le lamía la vagina, la vulva, y eso era labor de todos los días. Y eso hizo que ella, en el proceso de las vidas, se devolviera porque adquirió genes de perro y va a tener varias existencias como perrita para poder procesar esas misturas con ese animal. Entonces, estas cosas, Gassi, ¿qué más quieres saber de la zoofilia? Estos son las primeras cosas que por ahora me están llegando, que es menester aclararles a sus mercedes. La No, limpieza. no, pues no sabía eso también y pues de pronto otras cosas más que de pronto pudieran saber, entonces pues para ir uno complementando en su vida, ¿no? Pero eso, maestro, eso, o sea, complementar, sino que me parecía curioso cuando él hizo, el maestro hizo esa limpieza, entonces que tan raro, bueno, pero hagámosle también la limpieza de tal manera aprovechar todas las limpiezas que nos estén y las remiseles que nos estén dando el maestro esta época porque pues nunca se había visto de los 10 años que el Eucronis que llevo pues estos tipos de limpiezas y perdones, maestro. Claro, mi chinito. Estas limpiezas y estos perdones son grandiosos. Mire que afectar los genes. Por ejemplo, alguien que haya cometido unos errores como los que estamos hablando, tendría un futuro, una o varias o muchas existencias de ese tipo de animal. Y con esta limpieza, con este perdón, o esta remisel, dejarán, ya se les cortó, ya tiene esperanza ese ser de existencia como Magnum, incluso poder salir de esta rueda. Pero si llegara a reincidir, entonces ya eso será 49 veces más. Si va a tener 7 existencias, por ejemplo, de perro o de burro o de alguna cosa de esas, ya multiplique eso por 49. Debido a la reincidencia. Entonces, con las cosas de Dios son una bendición, pero con eso no se juega. No se juega. Muy bien.
Gratísimas, Gassi, por vuestra pregunta. Bueno, ¿algún otro ser que tenga alguna preguntita? Adelante. Maestro, do licencia, pero no sé cómo se levanta la mano. Bueno, adelante, ahí, hable, mijito. Maestro, de gratísimas. El maestro decía para los que tenían bebés o manos en brazos, etcétera, pues que lo hicieran de manera imaginaria. Yo tomé los 2 hilos y me imaginé pues que mi hijo, mi bebé de 2 años, pues también lo hacía. En varias cositas cuando el maestro nos da esas remiseles, ¿qué más se puede hacer, maestro? O sea, tomar doble, hacer, o sea, como para que sea tanto para mi hijo como para mí gratísima. De acuerdo a cada remisial, eso es de acuerdo a cada uno. En este caso, pues si él dijo que para el hijo también su merced le hace ese corte al niño, pero tiene una obligación, enseñarle a él el cuidado de estas cosas, el respeto a esos antibienes, el respeto, el amor sí, pero el sabio cuidado, para que los caminos de Dios enseñárselos, para que él sepa que ha recibido una bendición y que debe cuidarla. Esa es una obligación, una obligación. Entonces, respecto a la pregunta tuya, que qué hay que hacer en cada una, eso sí sería, depende de cada una de las remiseles o cada uno de los perdones, eso sí depende, porque cada uno tiene sus características especiales, cada uno, entonces no pudiéramos sacar una regla general. La regla general que sí podemos decir es que una vez aplicado, enseñarle a los hijos el respeto, el cuidado y enseñarlos que ellos tienen esa bendición para que la cuiden de ahí en adelante. Esa es mi contesta, mi querida Elisa. Gratísimas, maestro. ¿Algún otro ser quiere preguntar? Adelante, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, bien, entonces esta es la clase del día de hoy. Vamos a hacer una chica síntesis de lo que hoy hemos visto. Hoy hemos hablado primero de lo que son los perdones. ¿Cuál es la diferencia cuando se dice que el Cristo lava los pecados? ¿Qué fue lo primero? Desde la frase que dijo la sentencia que dio el Señor Jehová, toda alma que pecare esa morirá. ¿Cómo de ello viene una posible solución que fue el sacrificio continuado, el holocausto de los actibienes? ¿Cómo el Cristo ya al entregar su sangre a la esfera reemplaza eso por la sangre que él entrega? Y queda el mecanismo para los que se arrepienten, como digamos, las cargas karmáticas las recibe ese Cristo y las deposita finalmente en las espaldas del Cristo rojo para que éstas sean procesadas. Y a su vez, él las entregará a la parte que corresponde a Satán. Entonces ya llegamos a los perdones de estos días, en los cuales ya los maestros van aún más allá y recogen todo el karma potencial que hay en las criaturas y aún parte del karma en desarrollo. Y los recogen y los procesan. Son perdonados esos delitos, pero con una condición: no reincidir en ellos, porque si no se les aplica la ley del comodo. Pago 13 veces, o 49 veces, o 70 veces 7.
o 70 veces 7. Esa es la ley del común. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la remisel? ¿Cuál es la diferencia entre perdón y remisel? El perdón, las cargas se las echa directamente al señor Lucifer. En las remiseles se les ubica en las personas que no, que son enemigas de esta obra o una criatura en especial que por karma deba ganar karma. Esa es la remisel. Estuvimos hablando sobre los distintos perdones. Primero el perdón que hubo de todo el karma, que fue el 11 de enero de 1994, desde que, especialmente el del robo, desde que salió del Sagrado Sol Absoluto hasta ahí. El segundo, se estuvo hablando de estos días, el delito del henka, que son los lazos de los karmas familiares, que con haber quitado esos lazos, fue una gran bondad, porque nos quitan los karmas de los papás o de los hijos, un mal comportamiento de la sangre a nuestro alrededor, pero sin que ellos seguirán siendo nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros padres. Pero la idea es que si estamos haciendo la voluntad de Dios, esforzándonos, ya el karma, la acción de ellos no nos afecte a nosotros, no nos afecte. Ese fue el gran, la gran bondad que se nos dio cuando con la runa Moravit se hizo el corte de los lazos. Y con la otra, la de la zoofilia también. Que pareciera que no hay zoofilia, pero sí la hay. En cositas chiquitas, pero la hay. Conozco muchas damas que permiten que el gato se les acueste en el sexo ahí. Un gato, déjenlo que duerma ahí. No hagan eso. No hagan eso. Eso es una forma sutil ahí de mezclar las energías de los animales con un sumo sedes. No hagan eso. Ahí hay unos niveles de zoofilia. Hable Gassi, pues hágame un favor. Lea por favor ahí los chats, que creo que hay unos mensajitos. Adelante, por favor. Buen día, el ser que está grabando la clase, por favor. Maestro, buen día. Disculpa si pudiese decirme qué es zoofilia. Zoofilia son las relaciones de tipo sexual o conexiones con los animales. Por ejemplo, cópulas que tienen hombres con burras en algunas partes del mundo o con animales. Yo conozco de personajes que agarran perras y perros y los violentan sexualmente. Mujeres que se acuestan, ponen como unas especies de bancas ahí largas para que ser penetradas por caballos. Eso yo pude ver, mis ojos no creían eso, pero hay fotos de unas regiones que hacen esas cosas tan horribles, ¿ya? No solamente son los hombres, las mujeres también. Mujeres que son penetradas por perros, ponen a perros para que las penetren. O sea, bueno,
Esa sería la contesta a su merced sobre zoofilia. Incluso hay páginas en internet de ese mundo infernet sería, ¿no? De zoofilia. Eso es impresionante. Y eso degrada altamente tanto las criaturas, los activienes que los ponen a estas cosas, como las personas. Continúe Gassi leyendo, por favor. Maestro, es que me tengo que despedir porque tengo una consulta, entonces, Bueno, pero ya hasta pronto. Bueno, maestro, hasta pronto. Un ser voluntario que nos quiera leer, por favor, lo que sigue. Maestro, lo sigo, gratísimas. El otro chavo les dice, buen día, buena salud, buen dinero, maestro. Me haría el bien de ofrendarme su símil de celular para hacer una consulta, gratísimos. El otro dice, venerable maestro de Don Dagón, saludos cordialmente desde Panamá. Cuando recibí el corte de línea de Gencar, sentí un alivio, y cuando recibí la limpieza del cuerpo vital, sentí como si me quitaran un peso. Hasta ahí, maestro, no tenemos más nada. Bueno, entonces para el ser que quiere mi símbolo, más 57 301 368 6702. Redigo, más 57 301 368 6702. Muy bien. También aprovecho para pedirle el favor al ser que está grabando la conferencia para que haga el favor y nos diga en público el signo telefónico, o se contacta con la maestra Barribas, si la tiene, para que le envíe la grabación al aire. Y muchas gracias. La Dragón Piedad. Muy bien. Sí, maestro. Bueno. ¿El símero lo doy por el grupo o ya? Hágalo ya, por favor, maestro. Bueno, listo. 316 2870 7 CIBE 3. Otra vez lo redigo. 316 2870 7 CIBE 3. Listo, muchas gracias. Quedó entendido, gracias. Adelante, maestro. Bueno, ya el tiempo ya acabamos aquí. Entonces vamos a proceder a hacer una oración. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito día. Gratitud por haber entregado estas grandes bondades a través de vuestros mensajeros por estos días. Concédenos, Señor, poder aprovechar al máximo, poder tener la claridad y la sapiencia de poder valorar estas magníficas ofrendas, Señor, y sacarles el mejor de los provechos, para que seamos unos verdaderos hijos vuestros ante vuestros ojos. Por el Cristo lo pedimos. Aún sea. Gratitud a todos los venerables. Benditos sean. Dios me los cuide y me los proteja siempre. Y recordemos que en este camino el que no recoge desparrama. Aprovechemos estas bondades de estos días para que cada día seamos mejores verdaderamente ante Dios. Los invitamos esta tarde a la conferencia sobre la escuela de padres, el arte de ser padre. Entonces, en el grupo clase Maestro al Baxter se encuentra la invitación, y vamos a entregarla en otros grupos también. Están cordialmente invitados. Paz y luz, bendito sea.